base a la hemoglobina glicada van a ir viendo la necesidad de adjuntar algún otro medicamento para mejor control glucémico. Habíamos visto también los algoritmos de la insulinoterapia, cómo va progresando la dosis a medida que se van solicitando también los análisis de hemoglobina glicada principalmente, y la necesidad muchas veces de la utilización de insulina mixta, es decir, utilizar una insulina lenta o intermedia y una insulina rápida. Aquí vemos ejemplos de una monoterapia, también en base a la hemoglobina glicada, la terapia dual, la terapia triple y también la combinación de diferentes insulinas, es decir, insulina basal, insulina intermedia o lenta para un mejor control glucémico y tratar de que funcione la cosa de la forma más fisiológica posible. Habíamos mencionado también que cuando tenemos una hemoglobina glicada de 9 o mayor a 9, tenemos que pensar en utilizar una biterapia y también la posibilidad de utilizar insulina porque tenemos una glucemia arriba de 300. La dosis basal de insulina sería más o menos entre 8 a 10 unidades día, es decir, a 0.1 o a 0.2 unidades por kilogramo. Es decir, si tengo un paciente que pesa 70, ¿cuánto de insulina debería iniciar? ¿Cuánto pesas? 84. ¿Cuánto sería tu dosis a 0.2? 84 por 0.2. No, 0.2 por 84. Entonces, lo que podría hacer es, si su glucemia es mayor a 300, ya iniciar a 0.1, que vendría a ser 8.4, o a 0.2, 16.8. ¿Sí? Eso lo puedo distribuir dos horarios, si es que utilizo, por ejemplo, la intermedia, o darle un horario si es que utilizo alguna insulina lenta. Es decir, esa es la dosis con la que deberíamos empezar. No es indicado empezar a grandes dosis, ¿sí? Si vamos a empezar a grandes dosis, probablemente el paciente tenga una complicación aguda de la diabetes y tenga que ser más agresivo. Pero esa medicación, esa insulinoterapia que vaya a realizar es con ¿con qué insulina? ¿Han visto ya pacientes con complicaciones agudas? No. Cristalina. En Brasil la llaman regular, ¿no? Los libros mencionan bastante el término regular. O cristalina, o insulina rápida, ¿sí? Esa es muy útil en hospital, tanto para correcciones, para complicaciones agudas de la diabetes. Es de vital, claro, por hiperglucemia, es de vital importancia utilizar este tipo de insulina para un mejor control. Si tengo una cetoacidosis diabética grave, no le voy a iniciar intermedia o lenta, voy a iniciar una insulina cristalina rápida o regular. ¿Sí? Así que esta insulina es muy útil en hospital, ¿sí? Es demasiado útil en hospital. Entonces, no se olviden, a ver, otra persona, ¿quién quiere decir su peso? Ya, imagina que no hemos mejorado con 0.2, calcúlale a 0.5 con tu peso. ¿Cuánto es tu peso? 69 por 0.5. ¿Cuánto? 34. Entonces esos 34 podría distribuir de diferente forma. Ahora, imagínate que estás obeso
y no mejoras con 0,5. Podemos llegar incluso a 1,2 por unidades por kilogramo. Incluso muchas veces, ya en casos extremos como obesidad extrema, podríamos llegar a 1,5. Pero si llegamos a esas dosis, algo siempre debe estar pasando. Así que habría que pensar en otras alternativas, porque 1,5 por 69, ¿cuánto saldría? 1,5 por 69. Es demasiada insulina. No vale la pena. Le estaríamos provocando obesidad, anabolismo y otras cosas. Así que hay que ver qué está pasando. ¿Por qué no está mejorando el paciente? Es demasiada dosis. Cuando superamos las 50 unidades de insulina, no estamos yendo bien. Y si se dan cuenta, es más de 0,5. ¿Sí? Pero debemos empezar con esta dosis. Cuando tenemos hipoglucemia, las guías de la ADA recomiendan varias cosas. Primero, determinar si es asintomático o no. Seguramente les va a llegar a emergencias muchas veces pacientes hipoglucémicos. ¿Y qué es lo primero que deben valorar? ¿Síntomas o no tiene síntomas? ¿Sí? Cualquier persona que les llegue, cualquier paciente que les llegue a emergencias con alteración del contenido de la conciencia, no siempre en coma, deberíamos solicitar una glucemia. Hay pacientes que llegan gritando, insultando, están tratando de la peor manera a su familiar, los ven a ustedes y los tratan peor todavía. No es normal ese comportamiento, por lo tanto, ¿qué hacen? No, este cuate está loco, mídanle la glucemia. Mídanle la glucemia y probablemente esté hipoglucémico, se van a sorprender. Por lo tanto, cuando tengan, esta es regla general, cuando tengan alteración del contenido de la conciencia, sí o sí deben medir la glucemia capilar en este caso, porque la venosa va a tardar, ¿verdad? Y ya podrían resolver. Hipoglucemia de 20, le ponen azúcar, va a despertar el paciente y van a hacer dioses. ¡Wow! ¡Qué gran cosa han hecho! Le han dado solo azúcar al paciente y ya mejoraron. Pero han debido estudiar bastante para hacer esos dioses, ¿verdad? Así que hay que manejar de forma simple, con cosas básicas para poder ayudar a nuestros pacientes. Entonces, el primer dato, determinar si es asintomático o no. Luego, se debería utilizar 15 a 20 gramos de azúcar. ¿Sí? Sería importante, esto lo voy a plantear, aunque nadie, casi 16 personas me han presentado su trabajo en el módulo, no participan, no sé por qué. Voy a pedir de que me coloquen e investiguen ustedes también, espero que me respondan como tarea para la casa para la siguiente, 10, por lo menos 10 alimentos que podríamos utilizar. ¿Qué pasa si, a ver, Álvaro comienza a tener hipoglucemia en este momento? Comienza a marearse, está desorientado, estamos hablando macanas, le tomamos una glucemia capilar, tiene el 30. ¿Qué hacemos? Estamos aquí. Lo que quiero saber, es, por ejemplo, cuánto de power podría darle para llegar a estos 15 o 20 gramos. ¿Cuánto de Coca-Cola implica eso? ¿Cuántos dulces podría darle? ¿Cuántas galletas? ¿Cuánta avena? ¿Cuánto de jugo? ¿Sí? Eso quisiera que me digan 10 alimentos para que ustedes ya puedan manejar. Cuando estén en un hospital, a veces una vez, cuando era residente, el paciente hipoglucemia de 40 con datos marcados de hipoglucemia, es decir, una hipoglucemia sintomática, le digo, licenciada, por favor, ¿le puede colocar hipertrosa? Y cuando eres residente, a veces tu firma no vale y necesitas una corroboración del médico de turno. Me dice, no, quiero la receta. Pero se está muriendo la paciente. No,
quiero la receta. En ese momento, si el paciente puede deglutir, podrían darle algo dulce y ya salvan el momento. Porque hay enfermeras, deberían ser nuestras amigas, ¿no? Pero a veces hay enfermeras como enfermeras, así que como esos memes que dicen adaptar, ¿no? Tal cual. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y con alimentos podríamos solucionar el problema. Ahora voy a ponerles en contexto. Imagínense que están en campo, no tienen soluciones, no hay vena, la enfermera no puede colocarle vena y el paciente está inconsciente. ¿Qué harían? No encuentro, doctor, no encuentro vena, no hay, no le puedo administrar esto. ¿Qué hago? No le puedo administrar una solución. Bueno. Está en coma. ¿Cómo? ¿Qué le administro? Sonda. Álvaro dice sonda. Sonda natural. Póngale una sonda y ahí póngale azúcar. Y van a ver la diferencia de que se administre vía oral azúcar y se administre endovenoso. Es mucho más rápido el vía oral. ¿Sí? Así que tenemos que aprender por lo menos unos 10 alimentos, no me grabes, unos 10 alimentos que contengan 15 a 20 gramos de azúcar. Sería oportuno que podamos resolver incluso en la casa, con la familia y demás, una hipoglucemia y evitar de que el paciente vaya a emergencias y demás. Luego de eso, deberíamos controlar a los 15 minutos, y esa es una queja continua con los residentes, con los internos, que resuelven la hipoglucemia y no hay control posterior al mismo. Despertó el paciente, me vale madre si su azúcar todavía sigue bajo o elevado. Deberíamos controlar en este tiempo nuevamente para determinar si necesita una carga más o ahí nos quedamos. Debe consumir alimento para prevenir la recurrencia, eso también es importante. Una de las causas más frecuentes de hipoglucemia es de carne continua. En nuestro país no hay glucagón, así que lamentablemente no podemos acceder a eso. Sería la idea porque es la hormona contrarreguladora, se puede administrar por vía subcutánea, pero no tenemos aquí, así que si tienen, perfecto, podemos utilizarlo, sobre todo si es sintomático, ¿no? Considerar metas glucémicas más laxas, no le vuelvan a mandar al paciente con la misma dosis, ¿sí? Así que no tiene sentido. Y para prevenir parcialmente el miedo a hipoglucemia se debe reducir eventos futuros con estas metas glucémicas más laxas, porque el miedo es terrible de volver a presentar hipoglucemia. Por lo tanto, los pacientes ya no quieren utilizar su insulina, no quieren utilizar la medicación y por lo tanto pasa al otro extremo de hiperglucemia. Así que hay que tratar de consensuar con el paciente, convencerlo y tratar de que cuando le den un medicamento antidiabético, ya sea insulina o antidiabéticos orales, se le explique las posibles complicaciones y demás para que vaya de la mejor forma el paciente. Pero debemos tomar esto en cuenta y las guías del agua nos recomiendan continuamente. La cirugía bariátrica como tratamiento de la diabetes también es importante. No necesita ser obeso mórbido o obeso extremo para ingresar a este tratamiento. Hay que ver que no esté mejorando, como habíamos mencionado, hiperinsulinismo o la necesidad de dosis elevadas de insulina podría llevarnos a una cirugía bariátrica que actualmente trata la diabetes, cura la diabetes, ¿sí? Así que puede ser una excelente alternativa y por lo tanto a todo paciente diabético deberíamos medir el índice de masa corporal para determinar si necesita o no esta cirugía. Otro punto importante también ver si hay comorbilidades o riesgo cardiovascular importante para poder utilizar este tratamiento. Está en nuestras manos para la diabetes, el Día Mundial es el 14 de noviembre.
Y estas son las guías de la ADA que nos mencionan, es un pequeño resumen. Hay nuevos medicamentos que se están implementando constantemente, así que vamos a hablar ahora de forma general, más tranquila, sobre la diabetes mellitus. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, duda. ¿Cómo? ¿Cómo definimos la diabetes? Están empezando a aparecer los aparatos a grabar. Es un trastorno crónico caracterizado por regulación metabólica anómala, más riesgo de complicaciones vasculares y neuropáticas, todo por el aumento de concentraciones de glucosa en sangre, pero algo más importante, por déficit parcial o total de insulina. ¿Sí? Hay un déficit total o parcial de insulina que me va a llevar a diabetes. Con esta definición estamos englobando a todos los tipos de diabetes. Un déficit total, ¿qué tipo de diabetes podría ser? Tipo 1. Un déficit parcial podría ser una diabetes tipo 2. Así que es importante poder definir con claridad todo esto y saber de que puede darse eventos tanto agudos como crónicos en relación a las complicaciones. Otro punto importante es igual que la obesidad o las enfermedades metabólicas, se necesita participación de todos los pacientes. Si el paciente no quiere, no vamos a mejorar la diabetes por más que le indiquemos maravillas. El tratamiento siempre exige cambios según el estado de la enfermedad, eso también es importante. Muchos pacientes pueden tratarse de la diabetes dependiendo del grado de diabetes solo con la dieta, así que todo depende de ellos y también del grado de diabetes, ¿no? Hay algunos que no comprenden que la insulinoterapia no es gusto del médico, sino es una indicación porque ya no puede, esa insulina que está fabricando no está funcionando como quisiera. ¿Sí? Así que es importante también mencionar eso. No es por gana y gusto de los médicos. Todos los tipos de diabetes comparten cierta deficiencia de insulina, ya sea total o parcial. Así que eso nuevamente es importante remarcar. Clasificación. Es prácticamente la clasificación de las vías de la ADA. ¿Quién me puede clasificar la diabetes? A ver, levanten la mano, ¿quién se anima? A ver. No te escucho. Diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, diabetes por otras causas y diabetes por otras causas específicas o también llamada diabetes tipo 3 y la diabetes tipo 4 gestacional. ¿Sí? La tipo 1, ¿qué podríamos decir de la tipo 1? ¿Perdón? Ya, ¿qué más? Hay teorías, ¿no? Y se dividen esas teorías en dos: un 95% que podría ser autoinmune y el otro 5% que podría ser ¿qué es? Idiopático. Todo lo que no conocemos o no entendemos es idiopático para los médicos. Así que esos dos tipos de subgrupos se denominan diabetes. Así que en relación a la tipo 1, ¿no? La tipo 2, ¿qué me podrían decir de la tipo 2? Solo murmullos. ¿No hay diabetes mellitus tipo 2 en niños? Ya, ese es el término que más está muy bien. ¿Qué más? Es una alteración en lo que es que se aumenta la cantidad de insulina y el trabajo. Hay una mayor producción de insulina debido a los malos hábitos que puede ser el aceite de la alimentación. De lo que se consume más
resistencia a la insulina. Ya, resistencia a la insulina, perfecto. ¿Qué más? O sea, diabetes tipo 2 es resistencia a la insulina. ¿Qué más? Algo más que me podrían decir. Me han dicho edad, me han dicho relación con los alimentos, me han dicho relación con la alimentación, con la resistencia a la insulina, con el envejecimiento. ¿Algo más? Sedentarismo. Sedentarismo, excelente. ¿Qué más? Genético. Ya. Eso me lleva a preguntar algo clásico. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Malo? ¿Te has dicho malo? No, está acá. ¿Dónde es malo el Bismarck? Bismarck tiene papá diabético, mamá diabética tipo 1. Jocelyn tiene papá o mamá diabética tipo 2. ¿Cuál de ellos tiene mayor predisposición a tener diabetes? ¿Bismarck o Jocelyn? Bismarck. Uy, ahí pelea, me agrada. Sangre, corta sangre, vamos. Levanten la mano los que dicen Bismarck, tipo 1. 1, 2, 3, 4. Tipo 2. 1, 2, 3. Y los demás les vale mal, no quieren participar como siempre. Se muestra un poco también diabetes estacional. Solo vimos dos opciones, ¿no? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Si no hubiéramos hecho las 4, ¿no? A ver, ¿alguien podría justificar por qué Bismarck y por qué yo? Porque el diabetes tipo 1 es de predisposición genética, es fácil de heredar, sin embargo el 2 es más adquirido por vida sedentaria, mala alimentación, Con hábitos y costumbres. malos hábitos, fumar. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Los que han dicho tipo 2? ¿Quiénes han dicho tipo 2? Yo, Luis. Es lo mismo, ¿no? Por el tipo 2 tiene una predisposición genética. Como la gente ahora es más sedentaria y se alimenta mal, entonces va a tener más probabilidades de tener tipo 2. Ya. Bueno, pues les cuento que primero, ¿cuál es lo más frecuente? Tiene un componente hereditario mucho más fuerte el tipo 2. ¿Sí? Si bien hay genes que están predispuestos a la diabetes tipo 1, la tipo 2 es mucho más frecuente, por lo tanto podríamos hablar de un 40% de pacientes de probabilidad, de tener un papá diabético, de tener diabetes, y si tienen los dos, más del 70%. Así que el componente hereditario es mucho más fuerte en el diabético tipo 2. Es muy raro que el diabetes tipo 1 pase a la siguiente generación. Lleva los genes, pero no provoca diabetes tipo 2. Así que es importante tomar esto en cuenta a la hora de ver estos pacientes. Así que, y en otras causas específicas de diabetes o diabetes tipo 3, causas pancreatitis, muy bien. No escucho, levanten la mano y hablen con mi mamá fuera. ¿Qué decías, perdón? ¿Qué fármacos? Glucocorticoides. Los corticoides te van a elevar el azúcar, ¿sí? Otras causas específicas de diabetes. Tipo móvil, excelente. Los tipo móvil están dentro de este grupo, ¿sí? Y estas son monogénicas, hay 1, 2, 3. Son juveniles, son similares a las tipo 1, no iguales, pero son similares y se las puede confundir con esto. Otra, acromegalia por el efecto contrarregulador. Perfecto, entraría dentro de otras causas específicas. Es decir, si tengo un tumor secretor de ACTH que me va a subir el cortisol,
y luego presento diabetes, definitivamente no es una diabetes tipo 2, es una diabetes por otras causas específicas, en este caso por acromegalia. Otra. Hay varias, ¿no? Por lo menos unas dos más. Yo les ayudo con una fibrosis quística. Otra. Todo de páncreas, doctor. ¿Cómo qué? Cáncer de páncreas, Cáncer. cirugías que lo llevan al páncreas igual. ¿Qué cosas? Cirugías Una pancreatitomía. Imagínate que estás operando vesícula, se complica, tienes que extirpar el páncreas, haces una cirugía de Whipple y ahí ya se arruinó todo. ¿Sí? ¿Otras? ¿Dónde entra, no sé si han leído, la diabetes tipo LADA? ¿Han leído diabetes mellitus tipo LADA? Es del adulto, exactamente. Es una similar a tipo 1, pero es del adulto. Pero en la clasificación, ¿dónde entra la tipo LADA? ¿Entrará en la tipo 1 como subgrupo o entrará en la tipo 3 o por otras causas específicas de diabetes? Y actualmente es una diabetes relativamente frecuente porque es también asociada a inmunidad, pero se ve en el adulto. Así que es importante comenzar a clasificar nuestra diabetes como las 10 de LADA nos han dicho. ¿Sí? Y la tipo 4 gestacional, bien reciben una paciente gestante y hacen el monitoreo prenatal. Es importante que vigilen que no tenga diabetes, sobre todo en pacientes añosas, en pacientes nulíparas, añosas y demás, o que tengan antecedentes previos de alguna enfermedad metabólica. Es importante siempre hacer seguimiento. No digo que en las otras no se haga, pero en ellas se debe hacer mayor screening de esta patología. Así que debemos clasificar adecuadamente la diabetes. No todas las diabetes son tipo 2, a eso quiero llegar. Hay un grupo de diabetes tipo 1 que tiene origen autoinmune, a diferencia de la diabetes tipo 2, ¿sí? Que generalmente se da por malos hábitos. Irreversible, no se puede prevenir. Lamentablemente es casi imposible prevenir una diabetes tipo 1. En cambio la tipo 2 es reversible. Por ejemplo, la cirugía bariátrica definitivamente puede tratar el cuadro. Generalmente aparecen niños a partir de los 7-8 años, podrían tener esta patología. Aparecen personas mayores, la tipo 2. A otra cosa, dejen de escribir con números romanos. Seguimos escribiendo con números romanos, tienen que escribir con estos números, ¿sí? Suelen ser personas delgadas, a diferencia de los diabéticos tipo 2 que tienen sobrepeso y obesidad, pero eso no descarta de que sea una diabetes tipo 2. No se secreta insulina y se la administran de forma exógena. Y se secreta, pero está asociado a la resistencia a la insulina. Antecedentes, riesgo genético definido, pero la mayor parte de los casos son esporádicos, es lo que estábamos comentando. Y la diabetes tipo 2 tiene un importante componente genético y lo más importante es poligénico, y al ser poligénico permite mayor predisposición a que se registre. Diabetes asociadas a otros trastornos o síndromes, había mencionado acromegalia, pero hay un sinfín de patologías que podrían asociarse a estas enfermedades: cáncer de páncreas, pancreatitis, como he mencionado. La acromegalia, el Cushing, feocromocitoma, por los efectos contrarreguladores de las hormonas que se producen en estos lugares, el uso de fármacos, que también es importante, y enfermedades virales, ¿no? Enfermedades virales a todo nivel. ¿Te puedo molestar? ¿Puedo apuntar aquí? No, voy a apuntar aquí, no me molesta. ¿Ya? Gracias.
van a terminar las clases y recién me ayudan. Ese es normal. Enfermedades virales, COVID-19, influenza. Si se han dado cuenta, si han visto pacientes con COVID-19, el azúcar siempre subía. No eran diabéticos, pero igual subía. Uno porque va al páncreas también el virus y otro porque los efectos también pueden provocar hiperglucemia por todo el contexto del cortisol y demás cosas. Así que cuando haya enfermedad viral siempre se sospechan de que el azúcar puede estar elevándose. No se olviden de eso. A ver. ¿Qué enfermedad viral podría asociarse a diabetes tipo 1? ¿Han visto? Si yo les digo que la diabetes tipo 1 se diagnostica más justamente en esta época de otoño o invierno, ¿por qué será? ¿Qué me pueden decir? En relación a virus, claro. Muy cansado. Amigos de sangre. ¿Qué dicen? ¿Qué tal les fue en ese pueblito de Vietnam? No han vuelto alcanzados, ¿no? Ojalá. Ah, sí, es peligroso. Casi no volvemos a ¿Qué dicen? Coxsackie es un virus muy frecuente, esa faringitis que generalmente tenemos en esta época, con vesículas y demás, puede asociarse a desencadenar la diabetes tipo 1, el sarampión, la rubeola, el COVID-19, pueden desencadenar esa respuesta autoinmune y provocar diabetes tipo 1. ¿Sí? Entonces, dentro de los criterios diagnósticos de la diabetes, debemos tratar de tener la mayor cantidad de criterios de la diabetes. ¿Alguien me puede recordar cuáles son los criterios? A ver, digamos, 4 personas, por favor, que me recuerden los 4 criterios según la ADA. Va uno. Prueba de quebranto. No me dices nada con eso. Hacia la doctora médica mayor a 200. ¿Perdón? ¿Cómo dice? ¿Perdón? ¿Qué dice? A la segunda hora realizada la prueba de tolerancia a la glucosa debe ser mayor a 200. ¿Cuál es la otra? ¿Perdón? Glucosa en ayunas mayor a 126. Otra, ya van 2. Bueno, Dime, Dayana. Glucemia plasmática. No me dice nada. Me falta algo más. hemoglobina Al glicosilada. azar, es decir, en este momento no sé si ustedes han desayunado, han almorzado, han cenado, no tengo la más mínima idea. Si su azúcar sale arriba de 200, ¿será diabetes? Puede ser que sí. ¿Sí? No tengo idea si están en ayunas o no. Es decir, la glucemia debe ser al azar, indistinta al horario. Y cuarto criterio me estaban diciendo por aquí. Hemoglobina glicosilada Hemoglobina glicada. mayor a 6.5%. Ese no sirve aquí en Latinoamérica, ¿verdad? No nos sirve, sirve para otras cosas, pero es parte de los 4 criterios. Así que cuando no cumpla criterios, no digan diabetes. Tienen que cumplir esos criterios. Tienen glucemia de 120, no es diabetes, es prediabetes. ¿Sí? Así que es importante tomar esos términos en cuenta y recordar de memoria todo esto. ¿Sí? Es importante saber todo esto. A la segunda hora, ¿alguien me puede decir cómo se hace una prueba de tolerancia oral a la glucosa? Estoy viendo de que ya digo diabetes, me agrada. Si yo les digo, yo no tengo ni idea de cómo se realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa, le digo, doctor, explíqueme porque mi médico es un güey y no me ha explicado. ¿Qué le dicen al
al paciente. Levanten la mano, por favor, porque en coro no me sirve. Dime. ¿Tú? Dime. Has levantado. Sí, se da durante se hace una prueba de glucosas, digamos, local. Yo, ¿qué hago? El paciente tiene que llegar en ayunas al lugar. ¿De cuándo? Pero se le da durante 2 tomas, uno a primera hora y otro a la segunda hora, se nos va a hacer solo los valores que tengo. Mencionaste 75 gramos. Miligramos de glucosa. ¿Miligramos o gramos? Gramos. ¿A quién le gusta el dulce? Flavia dice que le gusta. ¿Les gusta? Un chocolate bueno brasilero. José de tus chocolates. Un café que valga la pena, de los buenos. Ninguno es café. Ninguno es café. Pues esa sustancia es horrenda. Les va a provocar náuseas, incluso muchas veces vómitos y demás. Es tanto azúcar que no se lo tolera adecuadamente. Entonces, como dice su compañero, tienen que estar en ayunas de 8 a 12 horas, tienen que medirse una glucemia en ayunas, se le da 75 gramos de glucosa, luego se le toma una glucemia a la primera, segunda y tercera hora. A la segunda hora, si la glucemia está mayor a 200, es criterio diagnóstico de diabetes. ¿Por qué no a la primera? Porque, por ejemplo, el paciente con resistencia a la insulina le cuesta ya responder, pero hay hiperglucemia, pero no en esas proporciones. Por lo tanto, hay que esperar una respuesta acorde a las 2 horas y ahí confirmamos de que sea diabetes. Y en una embarazada, ¿cómo hacemos esta prueba? Embarazo se utiliza 50 o 100 gramos de azúcar, ¿sí? Y los valores, como ya sabes, son menores que una persona normal. Entonces, esa es la prueba de tolerancia oral a la glucosa a la segunda hora. Y los otros criterios que ya lo hemos mencionado y que son de vital importancia, que son prueba, gracias. Prueba alterada de glucemia es una prueba alterada si la glucemia está entre 100 y 125. Como habíamos mencionado en las anteriores clases, a medida que va bajando, a medida que va pasando el tiempo, los criterios van disminuyendo los valores, lo mismo que la presión y demás. Me estás grabando, ¿no? Ajá. Así que es importante tomar eso en cuenta. No sé, pero me insultaron en chileno. Prueba de tolerancia. No sé lo que dice, pero entre 140 y 199 estamos hablando de alteración de la prueba. Así que es importante tomar eso en cuenta. Y finalmente, como les decía también, si solicitamos una hemoglobina glicada aquí en el hospital, aquí en la universidad, seguramente muchos de nosotros vamos a tener entonces, entre comillas, prueba alterada. No está estandarizado. Dime. ¿No sería resistencia a la insulina? Sí, o prediabetes. ¿Qué diferencia hay? Eso me lleva, gracias Luis, eso me lleva a preguntar, ¿qué? No te pegues. Ahí Juan también ya te estaba por dar otro cacho. ¿Qué diferencia hay entre resistencia a la insulina y prediabetes? ¿Habrá alguna diferencia? Eso también me lleva a preguntarles, ¿qué es resistencia a la insulina para ustedes? Si comprendemos qué es resistencia a la insulina, ya sabemos ya. Definitivamente ya comprendemos. A ver, primera pregunta. Dime, Marcelo. É quando a pessoa ela tem suficiente insulina, mas a insulina não faz a função que é fazer pegar a glucosa e adentrar essa função dela pelo coração. Para que capte a energia. Isso é resistência. Sim.
Ya, ¿y prediabetes? Pré-diabetes, que está perto de diabetes, fica entre 100. Ya. La diferencia es que la prediabetes es resistencia a la insulina, pero con azúcares ya más elevados. No en rango de diabetes, pero sí azúcares más elevados. En cambio, resistencia a la insulina solo es el problema de no ingreso de azúcar a la sangre. Simplemente eso. Pero ahora, aparte de lo que Marcelo me ha dicho, ¿qué me podrían decir en relación a la resistencia a la insulina? ¿Qué es para ustedes esto? ¿Cómo podrían explicar resistencia a la insulina con simples palabras? Y luego voy a hacer una analogía que me encanta hacerla porque creo que sí entendemos todo. ¿Qué dicen? Estás participando bastante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Andrés? Andrés, dime. Creo que te está presionando ahí. De la forma en que me explicaron a mí no sé si es correcto. Considero primero que la célula necesita PP. ¿Y para qué? Aquí están charlando los ventiladores, no escucho bien. Ya. Como me explicaron a mí no sé si está correcto, pero primero lo digo así. La célula necesita PP y la PP tiene que estar de alguna forma. Hay unos canales por donde la PP donde se une la glucosa y se une la insulina. Y la resistencia a la insulina básicamente es cuando la insulina va hacia el canal, se une, pero no se abre, y así va la insulina y el canal Como mosquitos con repelente, ¿no? por así decirlo. Perfecto. Tengo marcador de... ¿Alguien más podría decir algo? ¿Alguien más? ¿Nadie? Dayana, dime. Te estoy escuchando, te voy a dar la espalda, pero te estoy escuchando. Podría ser que de diabetes todos los valores están alterados, ya sea el límite o... Ya. Yo no sabía explicar. Y resistencia, solo un valor más alterado. Ya. Ya. Sí, está bien. Perfecto. Ahora, imagínense que ustedes son internos de medicina en la Caja Nacional y yo estoy a cargo de ustedes. ¿Sí? Yo soy el capo de la Caja Nacional y nadie puede cuestionar alguna idea que yo tenga. Si yo digo que se queda castigado su compañero, Henry. ¿Lo dice Henry? Headway. Hijo de la pinzoide. Hasta ahora no puedo pronunciar el apellido de Flavio. Es un apellido. No me insultes. Me insultan en chileno, no me insulten en alemán, por favor. Ya. Entonces, imagínense que yo soy el capo en una caja. Se equivoca, yo digo algo, se cumple. No pueden quejarse, nada. Ahora, ¿a qué yo lo castigo? Me cae mal, no me cae bien, y lo castigo desde hoy hasta el próximo miércoles. Tiene que trabajar a la par de sus compañeros y imagínense que solo tiene que hacer historias clínicas. ¿Sí? Pero, a ver, ¿quiénes rotan conmigo? A ver, cuenten a sus compañeros cómo están los pobres residentes en la mañana en la consulta, aparte de que mi consulta es realmente aburrida. Nos hemos sacado selfies incluso, ¿no? ¿Kevin? Con los chicos ahí durmiendo. No duermen. Así que se imaginan no dormir hasta el siguiente miércoles. Pregúntate, ¿cómo harías la historia clínica hoy y cómo terminarías haciendo la historia clínica el próximo miércoles? En vez de pie diabético, pie diabólico. O sea, por más que quiera, no va a poder mejorar, no va a poder realizar una buena historia al final de su castigo. Porque no hay, el cerebro no va a funcionar, no está comiendo bien, no está durmiendo, es demasiado. Antes los castigos eran así, apestaban los pobres residentes internos. Ya terminó tu castigo, ¿no? Así era. Ahora
Entonces, me cae mal y lo vuelvo a castigar el próximo miércoles. Y así lo ando maltratando, que da miedo. A algunos de ustedes lo estoy maltratando. ¿Qué harían ustedes? Lo normal. Lo denuncio. A ver, alguien, escucho un poquito. ¿Qué dices? Y lo denuncia, dice. Lo denuncio con el papi Evo. Ya. Otra opción. Es difícil que se controle. ¿Qué más hace? Yo pongo Viagra a su café. Uy, Rardi. Me invitan a tomar tragos y demás. Un clonazepam en su trago, ¿no? He visto, siempre hago esa pregunta y siempre los extranjeros me dicen, no, yo renuncio, no voy a aguantar estas cosas o hago cosas más agresivas. Así que hay que tomar eso en cuenta. Y los bolivianos generalmente dicen, no, yo aguanto, si son 2, 3 semanas, un mes, aguanto como los más. Somos tan tercos los bolivianos que aguantamos cualquier maltrato. No le tiren atrás. Hay esa gran diferencia. O sea, no digo todos, no pongo a todos a la misma bolsa, pero hay mucha diferencia en ese sentido y me agrada compartir esto porque deberíamos aprender de los extranjeros en ese sentido. No vamos a estar aguantando macanas, pero menos las. Tranquilo, hermano, no va a ser que. Entonces, perfecto, imagínense que renuncian, ¿sí? Se van, perfecto. Pero ahora imagínense que Hedley o cualquiera de ustedes, si me puse con una nariz, cualquiera de ustedes es una célula beta. Y su tarea, su trabajo es solo fabricar insulina. ¿Sí? En un principio va a fabricar adecuadamente la insulina. Doy azúcares y responde adecuadamente a eso. Pero se va a ir cansando, ¿sí? Y va a empezar a fabricar, si bien una insulina tiene este tipo, esa es una insulina normal, y una insulina, y va a empezar a fabricar esto. Va a empezar a fabricar esto. E imagínense que este es un adipocito y aquí está un receptor. Esto se une tranquilamente a eso, ¿verdad? Pero esto se mira a esto. Es lo que decían del canal y demás, que es el receptor proteico que tiene la insulina porque es una proteína, ¿verdad? Y además, como está anabolizando, está creando, está aceptando energía, este adipocito también crece. Y el receptor también se deforma. ¿Sí? Entonces, voy a mencionar lo que dice alguien de ustedes, dijo de que la resistencia a la insulina se caracteriza por hiperinsulinemia. ¿Qué significa? En un principio vamos a fabricar más insulina de lo que se debe. Pero cuando ya me están dando duro, ya fabricaré insulina, me vale más decir buena, mala y voy a empezar a fabricar cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Resistencia a la insulina no solo es aquí, como su compañero, otra vez me olvidó tu nombre. Andrés. Perdón. Andrés nos ha mencionado que el problema, igual que Marcelo, que es aquí el problema. Pero no solamente es aquí, sino hay un problema en la producción de insulina. Estamos produciendo insulina de mala calidad. Aparte, el tener azúcar elevado trae consigo alteraciones en el vaso y por lo tanto alteraciones en el transporte. Por lo tanto, hay un problema en la producción de estas células, hay un problema en el transporte y hay un problema en la recepción. ¿Sí? Eso es resistencia a la insulina. En un principio hay una hiperglucemia más hiperinsulinemia. Y les preguntaba, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a aceptar tanto maltrato?
¿Cómo renuncian las células beta? Me voy. Ahí sí, utilizo el cuchillo, pero a mí mismo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Programo mi muerte. Automorición. Sí, provoco apoptosis. Antiguamente, en los años 90, ya cambió el término de insulino dependiente e insulino no insulino dependiente. El tipo 1 era por excelencia insulino dependiente. Pero si yo les digo que hay insulino dependiente tipo 2, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo que pasa? Sus compañeros no da más, comienzan a morirse, a suicidarse, a autoprogramar su muerte y la cantidad de células beta va a ir disminuyendo y entre comillas un diabético tipo 2 se va a transformar en un diabético tipo 1 porque esas células beta se van a disminuir y se transforma en insulino requiriente. ¿Sí? ¿Entendido? Les sugiero que lean Resistencia a la Insulina y van a entender completamente la diabetes y todo esto. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Todo claro? Tratamiento que quieren. Es fácil. Qué atrevidos. Vamos a llegar al tratamiento y van a querer terminar la Bien. Bien. Hablemos de hemoglobina glicada. ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿5? ¿6? ¿3? 3. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 3 meses. 120 dividido entre 30, ¿cuánto da? 4 meses. Desacostumbremos a decir como lo dices, 3 meses. Son 4 meses, ¿no? 120 días dividido entre 30, 4. Es la asociación del grupo M de la hemoglobina a la glucosa. ¿Sí? Y esto se pega más o menos lo que dura el glóbulo rojo. Es importante que se vea la parte retrospectiva del cuidado de la diabetes y tener cuidado con patología hematológica como mencionado. No se olviden que si están en campo o en un lugar donde no encuentren hemoglobina glicada, relacionen con ecuaciones la glucemia y más o menos cuánto les da o busquen una tablita de esta relación. Esta frase también es importante. La insulina es la principal proteína que va a estar alterada. No se olviden de la mala producción que va a haber. Es una proteína que se fabrica en forma de proinsulina primero y después se va activando y va funcionando de mejor forma, producida por las células beta y tiene su componente contrarregulador que sería el glucagón, ¿sí? Y que está en íntima relación el páncreas con el hígado y las estructuras como los adipocitos y demás. No se olviden los receptores que van a permitir el ingreso. Esos receptores pueden estar alterados a la hora de funcionar la insulina. Responden un poco en unos pocos minutos dependiendo del tipo de insulina, por lo tanto creo que tengo una curva ahí que es importante que revisen. Puede disminuir algunas insulinas con rapidez, si es la endógena disminuye rápidamente y sobre todo con la contrarregulación del glucagón. Tienen una secreción de primera fase, segunda fase y finalmente resistencia a la insulina. Y es un feedback, ¿no? Dependiendo del caso, comemos, ese azúcar pasa a la sangre, al torrente sanguíneo, las células beta permiten la secreción de insulina y por lo tanto esa insulina lleva a los órganos para ir almacenando energía, como hemos mencionado, ese famoso ATP. Diabetes tipo 1, como ustedes ya lo han mencionado, se ven jóvenes, más frecuentemente en la región noreuropea, comienza desde los 5 años la mayor parte de las veces, tiene un componente genético y 5% más o menos de todas las diabetes están relacionadas a la diabetes tipo 1. Antiguamente estos diabéticos se morían. Cuando han detectado la insulina, ese médico ganó el premio Nobel
y se salvaron muchas vidas de hospitales. Interacción a factores genéticos, ambientales y autoinmunitarios, es decir, es importante esta relación, los factores desencadenantes, como hemos hablado, los virus, un componente autoinmunitario y debe tener genes de autotolerancia para poder presentar este tipo de diabetes. Dentro de las manifestaciones clínicas tiene una fase preclínica prolongada, pero no se la detecta, ¿sí? Y luego el diagnóstico ya se va a determinar cuando existe un 20-25% aproximadamente de células beta nada más, y por lo tanto ya prácticamente no se puede realizar absolutamente nada en relación a estos diabetes, así que hay que tomar en cuenta. Dentro de las manifestaciones clínicas, tomar en cuenta la cetoacidosis, las 4 P's que son importantes tomar en cuenta, pero se presentan abruptamente, es decir, un paciente diabético es extremadamente lábil, sube baja. La nituria es otro dato importante. Estos pacientes generalmente, como su compañera ha mencionado, llegan en coma a la emergencia, así se los diagnostica, es decir, estos pacientes se diagnostican en la urgencia o en la emergencia y no como un diabético tipo 2 que la mayor parte de las veces se lo detecta en consulta externa ambulatoria. Meses invernales, como hemos mencionado, y hay una fase de luna de miel. ¿Qué es la luna de miel para ustedes? ¿Alguien que me pueda decir qué es la luna de miel para ustedes? No sé, no me casé. Aunque eso está cambiando, cada año es diferente la respuesta en relación a la luna de miel. Es peor. Ya no toman en cuenta la luna de miel. ¿Qué es la luna de miel para ustedes, no? Sí, que eso con endocrino. Supuestamente es la mejor fase del matrimonio, la mejor etapa es una etapa muy corta, pero es la mejor etapa. Esas motos no corren ni mierda. Es la parte más dulce del matrimonio. Y muchas veces por ese porcentaje celular que tiene todavía un diabetes tipo 1, creemos de que el tratamiento ya no es necesario. Y estamos felices todos. Dejamos de indicarle insulina, mejor el paciente y luego cae peor. Así que siempre pensemos en esta fase de luna de miel. El tratamiento de un diabético tipo 1 definitivamente es la insulina. Tiene que tener una insulina basal, puede ser prolongada, corta, prandial, y necesita más o menos lo que habíamos dicho, ¿no? De 0.3 a 1. Este paciente debe indicarse la insulina no como un paciente diabético tipo 2, sino deberíamos tomar en cuenta un recuento de carbohidratos. Lamentablemente en los hospitales no se sabe manejar un diabético tipo 1 y creemos que un tipo 1 debe ser manejado como un tipo 2, y eso es un grave error. Los pacientes se mueren por el mal manejo de los médicos. Hay que tomar muy en cuenta todo esto. La mitad se administra de forma basal y el resto en bolos previos a la ingesta, y bombas de infusión cuando se diagnostica la patología, porque generalmente nos viene con complicación aguda por hiperglucemia de la diabetes, ¿sí? Dentro del tratamiento depende de la cantidad de carbohidratos como hemos mencionado. El claro ejemplo que siempre damos, Michael Phelps, campeón de los campeones de natación, más o menos consume 8.000 a 10.000 kilocalorías. Diabético tipo 1, imaginemos que sea. No voy a arruinar su carrera restringiéndole alimento. Por lo tanto, la insulinoterapia que yo vaya a dar debe ser en base a lo que él vaya a hacer, ¿sí? Con eso no quiero decir que consuma chocolate, pero es importante que el tratamiento sea en base a lo que hace el paciente, ¿sí? Su alimentación debe ser lo más regular posible para que justamente no hayan esos picos que generalmente vemos en un diabético tipo 1. Y por lo tanto, más o menos una unidad debería mejorar unos 20 a 50 miligramos de glucosa, ¿sí? Es decir, si digamos tengo 300 de glucosa, ¿cuántas unidades debería dar más o menos según esa regla? 60
6. Más o menos 6. Más o menos 6. Esas son proyecciones que se hacen en un hospital y seguramente han visto este tipo de proyección. Al 2, al 3% o según esquemas. Por lo tanto, la diabetes mellitus está en relación al tamaño corporal, a la edad, a las condiciones, comorbilidades y sensibilidad de la insulina. Por lo tanto, la dieta debe ser importantísima en este tipo de pacientes y la restricción de carbohidratos no es tan grande como en un paciente diabético. No es necesaria, puede comer arroz, papa y demás, y mi insulina debe ser en relación a la dieta que vaya a tener. Automonitorización de glucosa debe ser constante, justamente por esa labilidad de hipoglucemia, y medir cetonas en orina, que nos puede dar un dato importante en relación a alguna complicación si es que se da, porque como sabemos estos pacientes se complican rápidamente. Hay tratamientos de trasplante que nos pueden servir, que se tratan prácticamente de la misma forma que otro tipo de trasplante, con inmunosupresión, pero jugamos con eso, ¿no? Si le estoy trasplantando páncreas y le estoy dando glucocorticoides, pero es una alternativa que se puede asociar. Prevención, falta de especificación, es decir, no se puede prevenir, es complicado poder prevenir. Se debería evitar estímulos ambientales, pero ¿cómo evitamos los virus? Complicado, ¿no? Complicado. Y el COVID nos debió haber enseñado que si estamos resfriados deberíamos utilizar un cubrebocas, pero no utilizamos cubrebocas y demás. Nos vale madres que la otra persona se contacte. Anticuerpos anti-CD3 también se podrían solicitar. El pronóstico, cuando no existe nefropatía, la esperanza de vida es compatible con la población general, es decir, nuestro fin, nuestro objetivo es evitar la complicación crónica y podría ser normal. La mortalidad de 35 más es el doble. ¿Por qué es tan difícil manejar un diabético tipo 2 y un tipo 1 es relativamente más sencillo? ¿Alguien podría responder eso? ¿Por qué nos cuesta tratar un tipo 2? Porque al paciente le cuesta adaptarse al estilo de vida. Los cambios del estilo de vida son mucho más difíciles de cambiar en Los costumes, ¿no? Y los hábitos. por la edad, exactamente. Diabetes tipo 2, ¿alguna pregunta del tipo 1? Tipo 1 a la 1, tipo 2 a las 2. Es una enfermedad crónica frecuente, muy frecuente. Actualmente, seguro más de la mitad seremos diabéticos de aquí a jóvenes. La incidencia sigue aumentando. Es más frecuente en negros, indios, americanos e hispanos, que están los del grupo. Casi la relación es 1-1, así que no hay mucha diferencia tampoco. Dentro de la patología hablamos de la secreción de insulina, alteración de la acción de la insulina, genética y obesidad. Ya habíamos tomado en cuenta la resistencia y ya hicimos un pequeño ejemplo de eso. Alteración de la secreción de insulina, hay una reducción de la masa, por lo que habíamos mencionado, hay glucotoxicidad y lipotoxicidad, y finalmente hay una falla en la secreción de insulina, y por lo tanto va a haber déficit en el manejo o alteración en el manejo y en el equilibrio de la glucemia y de la energía. Va a haber una alteración de la acción de la insulina, va a haber, como habíamos mencionado, cómo empieza una resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia compensadora, que va en un principio a provocar euglucemia, ese que es. ¿Podrá ver? ¿Dónde está ese? Parece que sí. Obesidad abdominal, síndrome de ovario poliquístico y detección efectos hereditarios que pueden estar asociados a todo esto. ¿Sí? La genética, lo que habíamos dicho, el porcentaje de probabilidad de tener diabetes tipo 2. La genética, que es importante, la tipo MODY que habían mencionado, que no entra dentro de la diabetes tipo 2, porque la tipo 2 es poligénica y esta MODY es monogénica. Por lo tanto, la nutrición materna es importante. La obesidad va a estar asociada, el sobrepeso va a estar asociado
a este tipo de diabetes. Es un predictor de la diabetes mellitus, las grasas trans y saturadas, el sedentarismo, como también lo han mencionado, el índice de masa corporal, que no es lo ideal para determinar si los índices o no, pero es la forma más sencilla para poder determinar el peso. La obesidad visceral, es decir, la obesidad abdominal, es la peor que puede haber, y la esteatosis hepática, que casi siempre está presente en los diabéticos tipo 2. Si haríamos un estudio de diabetes tipo 2 con ecografía, probablemente todos los diabéticos tipo 2 tengan esteatosis hepática. Manifestaciones clínicas, lo que ya conocemos, seguramente han repetido a montones, que son la polidipsia, polipagia, poliuria, pérdida de peso y la nicuria, que también es importante. Yo les pregunto, que pregunten, digo que si han preguntado más bien, a ver, ¿cómo es? Yo les pregunto si han preguntado a los pacientes diabéticos si tienen hambre. Todos les van a decir que sí. Así que estén bien controlados o no. Así que no creo que sea muy adecuada la pregunta si tienen hambre. Porque que ya está. Por lo tanto, hay un dato más importante que es la nicuria, que nos puede decir si hay alteración de la diabetes. Glucosuria, que también es importante. Ustedes van a estar en campo nuevamente. Si ven una glucosuria, es decir, la presencia de glucosa en orina, les debe saltar, les debe mencionar de que la glucemia mínimamente está por encima de los 180. ¿Sí? Es otro dato de mal control glucémico que les va a ayudar a determinar que ese cuate, a veces tienen los pacientes con glucemia normal, pero hay glucosuria. Dos opciones: o está utilizando un medicamento para la diabetes que se llama dapagliflozina, o está mal controlado. ¿Sí? Es decir, si está utilizando ese medicamento, que actualmente es el boom de los medicamentos antidiabéticos orales, puede presentar glucosuria y descarta la glucemia de 180. Pero si es una diabetes mal controlada y tiene glucemia mayor a 180, les está diciendo que definitivamente, valga la redundancia, es un mal control. Empeora con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo y va acompañando el mal control diabético, también van a empezar a aparecer con mayor amplitud todos estos síntomas. Hay diabetes atípicas que pueden recuperar las células beta y actualmente también se está tratando eso. Tengo diabetes tipo 2. Le doy insulina al inicio. Imagínense que a su compañero lo he castigado, pero he castigado a sus compañeros. Van a ser más, por lo tanto el trabajo va a ser algo más liviano. Es decir, efecto de resistencia a la insulina, le doy insulina y por lo tanto ese páncreas va a permitirse descansar un poco más. Así que eso puede provocar una recuperación de las células beta. La diabetes gestacional es reversible, se puede transformar en diabetes ya establecida crónica. También tiene factores de riesgo como obesidad, como ser lo que ya hemos mencionado, mujeres añosas, de que el bebé nazca macrosómico previamente. Generalmente se da entre las 24 y 28 semanas. Si se da antes, habría que sospechar de otra cosa, y si se da después, con mayor riesgo. Pero no siempre es fácil detectar a esta edad. Si se puede antes, sería ideal. Glucemia en ayunas, ya hemos mencionado de que los niveles son menores en las gestantes, por lo tanto nos permite determinar estos valores de qué es diabético. Y 180 a la hora y 153 a las 2 horas están determinando lo que es una diabetes gestacional, a diferencia de los 200 en un paciente no gestante. El tratamiento
Se puede utilizar insulina. ¿Por qué no insulina? Se puede utilizar metformina. ¿Por qué no metformina? Se puede utilizar gliburida. ¿Por qué no gliburida? Se puede utilizar glibenclamida. Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué se puede utilizar en un paciente diabético gestante? En la anterior clase me estaban comentando algo. ¿Qué dicen? Insulina. Ya es una opción. Pero no olviden que la insulina es un anabólico. Y por lo tanto el bichito puede nacer macrosómico. Si su diabetes es de difícil control, no hay otra. Tienen que utilizar insulina. Pero la primera opción sería utilizar unas biguanitas, es decir, la metformina. ¿Sí? Y control. Modificar hábitos, parte también del tratamiento, ver la medicación, bajar de peso, que es de vital importancia, la dieta y la actividad física, que eso ya es para la mención. La participación activa y continua del paciente va realmente a ayudar a los pacientes, se van a ayudar a sí mismos, y debemos saber de que la diabetes debe ser manejada multidisciplinariamente. No somos los médicos todólogos. A veces nos preguntan algo, no sabemos y queremos responder como sea. Si nos preguntan una dieta, no sabemos, mandemos al nutricionista. Nosotros no tenemos que creernos más que un nutricionista, que un fisioterapeuta, no. Zapatero a su zapato. Así que es importante apoyarse con otras especialidades. Objetivos. ¿Qué objetivos voy a dar en el tratamiento? Tengo que plantearme objetivos. El otro día, no sé si lo han notado conmigo, no sé si han visto al paciente, ya no me acuerdo. El otro día ingresó una paciente que particularmente le indicaron metformina y glibenclamida, una diabetes de reciente diagnóstico, una semana, y lunes le indicaron los medicamentos y el sábado estaba haciendo hipoglucemia. Es que manejamos la medicina del pico, manejamos recetas de cocina y medicina diabetes no se debe manejar como receta de cocina. No puedo manejar un diabético tipo 2 igual que otro diabético tipo 2 y peor si es diabético tipo 1, ¿sí? Debo tener mucho cuidado con eso. Dentro de los objetivos, prevenir hiperglucemias e hipoglucemias, es decir, complicaciones agudas, y prevenir complicaciones vasculares crónicas. Si yo les pregunto entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la diabetes? Son estos: evitar complicaciones agudas y evitar complicaciones crónicas. ¿Sí? Dieta y forma de vida. Bajar de peso, vital. Si no baja de peso, no estamos haciendo un buen tratamiento, excepto si es un diabético tipo 1, claro. Un diabético tipo 1 pediremos que baje de peso, o cómo sabríamos de que el paciente diabético tipo 1 está siendo bien controlado. Sube de peso. ¿Por qué sube de peso? La insulina es anabólica. ¿Sí? Limitación del aporte calórico, ajustar la dieta en relación a la enfermedad renal y peso. No se prohíbe el consumo moderado de alcohol, con eso no quiero decir que sea una valoración por nutrición, ejercicio regular. La cirugía bariátrica es una alternativa. Remite la diabetes más del 50%, utiliza 100 de insulina, le hago cirugía bariátrica y solo le estoy dando metformina y a los 2 meses le estoy quitando la metformina. Van de forma espectacular. Pero contamos esto en el estómago. A diferencia de este que no es tan bueno, creo que tenía Maradona, ¿no? Y se andaba modificando constantemente de forma, así que no tiene mucho sentido hacer eso. Tratamiento farmacológico, aquí están los diferentes tipos de insulinas, falta una que ya ha salido al mercado, incluso hay inhalatorias y demás. Las ultrarrápidas, las rápidas, las lentas y las ultralentas. Vamos a ver ejemplos. Este gráfico me parece importante. La insulina Lispro, Aspart y Flumicina tienen su efecto, es rápido, tiene pico, a diferencia de la glargina, el Detemil, que son basales y no tienen pico, funcionan a través del pico. Por ejemplo, la NPH sí tiene un pico relativo y es la intermedia, ¿sí?
Y miren la cristalina. ¿Dónde está la cristalina? No hay cristalina. Qué barbaridad. La cristalina estuviera aquí. ¿Sí? Justo después de las ultra rápidas. Así que este gráfico es de vital importancia porque me dice en qué tiempo comienza a funcionar y hasta cuánto tiempo llega a funcionar. Es decir, imagínense que Bismarck es diabético. Chocolate dice lo contrario. Imagínense que esta mañana se colocó insulina cristalina regular, 6 unidades. Y ahora está con hipoglucemia. Causa de la hipoglucemia. ¿Será la insulina? No te interesa. ¿Será la insulina? ¿Cuál es la causa principal entonces? Listo. Probablemente no haya comido, por eso ahora está con chocolate y masita. Así que el tiempo de acción de la insulina debe marcar la necesidad o no de utilizar el médico, de determinar la causa. ¿Sí? La historia natural de la diabetes, que comienza como secreción de insulina, resistencia a la insulina. Y miren aquí, prediabetes, diabetes tipo 2, complicaciones macrovasculares, microvasculares, ya desde un principio van comenzando a lastimarse y va a llegar un momento en el cual ya definitivamente no va a responder adecuadamente. Y miren dónde comenzamos la terapia. Ya un poco tarde, ¿no? Por eso no es bueno mencionar el término diabetes mellitus debutant. Miren cómo ya está, cómo hay lesión. ¿Sí? Así que el término debutante, quítenselo. Si hay algún médico que utiliza, allá feliz de él. Mejor que utilicen el término de reciente diagnóstico. ¿Sí? No se olviden de eso. Esto también está cambiando, ¿no? Aquí creemos de que la insulina es lo último en el tratamiento. No es así. Esta gráfica ya han visto, determinar adecuadamente o utilizar adecuadamente los términos. Esto también han visto, la progresión del tratamiento insulínico. Y dentro de los antidiabéticos orales, rápidamente, la metformina, el tratamiento inicial preferido, disminuye la producción de glucosa, aumenta la sensibilidad de la insulina, limita la absorción, permite bajar de peso, que también es importante, pero no lo utilicen para eso. Intolerancia digestiva, no provoca hipoglucemia, no es un hipoglucemiante, es un euglucemiante. Previene la diabetes y es útil para el síndrome del ovario poliquístico. Las diazolidinedionas, como la rosiglitazona y pioglitazona, mejoran la captación de glucosa, reducen la glucosa, estas sí pueden provocar hipoglucemia y hay que tener cuidado si hay pacientes con insuficiencia cardíaca. Las sulfonilureas, como la glibenclamida, que es muy utilizada, pero casi ya ningún libro actual lo menciona. Hay otras como la glicida, la pirulida, la glimepirida, que es importante. Estos son secretagogos porque van a ir a estimular a las células beta para que se produzca más insulina. Ahora yo les pregunto, vamos otra vez aquí. Está cansado, machacado, yo lo ando castigando de todo y de nada. La glibenclamida es un secretagogo. Yo le doy glibenclamida. ¿Qué estoy haciendo con el paciente? Es decir, le estoy diciendo, oye, güey, tienes que secretar más insulina. Es decir, estoy agarrando más trabajo que estoy dando. ¿Cómo queda? Estoy acortando el tiempo de vida de esas células. Por lo tanto, no debería ser útil, no deberíamos utilizar este medicamento como primera elección en pacientes con resistencia a la insulina, más si tienen sobrepeso y obesidad, porque estamos yendo en contra de lo que queremos. ¿Sí? Así que hay que manejar con precaución. Estos sí tienen riesgo de hipoglucemia, sobre todo en adultos mayores. Tengan mucho cuidado, esa paciente tiene 75 años y el desgraciado médico en particular le había dado glibenclamida. 2
fosfodimexlamidas. Esa es la causa de la hipoglucemia. ¿Sí? Y vieran la cara, se ha golpeado la frente, tiene un hematoma terrible, más bien no ha habido nada en el cerebro, pero ¿quién paga esos platos rotos por jugar la medicina? Estás durmiendo ahora. Por manejar la medicina de ping pong, por manejar recetas de cocina. Así que tengan mucho cuidado con la utilización de esto. Y los veo cansados. Aumento de peso. Ya terminamos. Ya terminamos. 5 minutos. 10. 10, Doc. 10. Doc, 10. 15.